voz de los protagonistas. En Contextos. Agradecemos de verdad muchísimo a Jesús Cantú que esté con nosotros la mañana de hoy y se lo agradecemos y agradecemos junto con su presencia, le agradecemos al Tecnológico de Monterrey que nos haya permitido también tener esta vinculación con alguien que seguramente usted lee en las páginas editoriales del Siglo de Torreón, alguien que le hemos seguido de cerca la huella en relación a sus editoriales, a sus reflexiones, que luego nos dan luz. Jesús Cantú, politólogo, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, que está aquí precisamente a partir de una iniciativa de los estudiantes que me parece maravillosa, comprometida y una actitud que tal vez sea ejemplo para nosotros los ciudadanos. Y vamos entonces a platicar sobre los principales retos en materia de rendición de cuentas para México, pero también sobre el momento país que vivimos, que es tan importante en aspectos como el Sistema Nacional Anticorrupción, como la transparencia, como todos estos índices que ahora hay tantos observatorios y tantos organismos de la sociedad civil trabajando para darnos cifras reales, no las cifras que luego se maquillan y se acomodan desde las fuentes oficiales. Bienvenido a Contextos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes pues algunas ideas y algunos puntos de vista sobre estos importantes temas. Así es. Bueno, el motivo que lo trae acá es alentador. Sí, por supuesto, es muy, muy alentador el que los jóvenes estén tan comprometidos, estén tan entusiasmados por participar en un proceso electoral. Obviamente, muchos de ellos será la primera ocasión que eligen a un gobernador. De hecho, una plática que daba ayer, pues tenía que hacer referencias, porque uno tiene referencias ya de muchos años, desgraciadamente, y piensa en muchas elecciones, y cuando uno se refiere pensando que ellos lo conocen, pues hay que hacer la diferencia, ¿no? En ese me refería, por ejemplo, al caso de los amigos de Fox o de FedEx Gate y las sanciones, y pues les tenía que explicar desde el principio, porque ellos pues estaban muy pequeños cuando sucedió todo eso. Entonces, el que estos muchachos hoy estén entusiasmados y sobre todo quieran tener pues una participación activa en el sentido de desde antes de la elección y tratar de promover un voto más razonado, un voto más informado, un voto que no se deje llevar simplemente por lo que nos dicen en las campañas electorales, que sabemos que son las que menos informan, precisamente porque están llenas de frases espectaculares, de imágenes impactantes, pero no precisamente nos dan a conocer lo que verdaderamente van a hacer. Pues es muy entusiasmante el tener este tipo de actitudes. Por supuesto. Y pensamos que hemos cambiado porque ha habido alternancia. Y a la vuelta de los días nos damos cuenta que en un puro gatopardismo cambiamos para no cambiar, cambiamos para seguir iguales. ¿Por qué? Bueno, desgraciadamente, desde mi punto de vista, son varios aspectos los que juegan aquí. Y cuando uno hace el recuento, la primera respuesta es: seguimos, o más bien el país sigue y los gobernantes siguen manejándose con las mismas instituciones que existían desde el régimen autoritario, en lo fundamental. Pero cuando uno revisa todas las reformas que se han dado a las distintas instituciones a lo largo de los últimos 17 años, si pensamos que todo esto inicia fundamentalmente desde el año 2000, pues nos damos cuenta que ha habido muchísimas reformas a las instituciones, y hablo de que, desde luego, está todo lo que tiene que ver con la ley de transparencia, está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de desarrollo social y con instituciones como el Coneval, que hoy nos permiten tener datos ciertos de cómo evoluciona la pobreza en México. Inclusive están aspectos como los gobiernos de coalición, que son de alguna manera cambios institucionales importantes. Sin embargo, la realidad es que en la práctica el ejercicio del poder sigue siendo exactamente igual que en el pasado. No ha cambiado. Han cambiado los partidos políticos por los que llegan los gobernantes, presidentes y gobernadores, pero no cambian la forma de ejercer el poder, ni los ciudadanos hemos podido tener mayor control de las políticas públicas y de los hacedores de la política pública, que serían los gobernantes. Y esto tiene que ver en que no hemos hecho una reforma
del Estado integral, donde revisemos en forma sistémica todos los aspectos. Entonces, seguimos haciendo reformas constitucionales, que ya tenemos más de 600 reformas constitucionales en los 100 años. Seguimos inclusive emitiendo nuevas leyes, pero todas son aisladas. Son parte de tratar de resolver un problema específico y no de concebir una institucionalidad que verdaderamente nos lleve al siguiente paso, porque la democracia es la participación y la toma de decisiones del ciudadano en la elección de nuestras autoridades, en el ejercicio de la autoridad y en el control ciudadano del poder. Y no hemos podido pasar de lo primero. No, y la verdad de las cosas es que nos está costando mucho. Muchísimo. Sí, porque además todavía tenemos muchas prácticas corruptas, añejas, de perpetuación del poder. O sea, no nos gusta a los mexicanos mover el status quo. No sé los regios cómo la estarán pasando ahora en Nuevo León, cómo la estarán pasando ahora con Jaime Rodríguez, que sí, ahí hubo una apuesta diferente, distinta, pero luego nos damos cuenta que los independientes, que también habría que revisar si son realmente independientes, sí. Y que entonces luego llegan al poder y se parecen tanto unos a otros que esto de los colores es nada más como para identificarlos así por encimita, pero en el fondo hacen exactamente lo mismo. Totalmente de acuerdo, y esto tiene que ver justamente, y por eso abundo en esta segunda parte que decía, porque no hemos construido la institucionalidad que permita cambiar el ejercicio del poder. No hemos construido la institucionalidad que permita que verdaderamente la ciudadanía tome parte en todo el proceso de elaboración de la política pública y desde luego también en la implementación de la política pública, porque la ciudadanía sigue estando alejado de este proceso. Al final de cuentas, el ejercicio del poder es idéntico al que sucedía antes de la alternancia. Pero, Jesús, ¿la ciudadanía sigue alejada o no le queda más remedio porque tiene que resolver tantas cosas en lo inmediato que de pronto o sobrevives o buscas que tu negocio pequeño, modesto, camine y ande, o cumplir con tus obligaciones laborales, o le dedicas el tiempo a la política? 100%. A ver, hay dos cuestiones fundamentales desde mi punto de vista que son los que motivan la participación ciudadana, ¿no? Uno, primero, y va muy en consonancia con lo que está señalando, tienen que ser asuntos que impacten tu vida cotidiana, tu vida diaria. O sea, no le pidamos al ciudadano que tiene que luchar día a día por sobrevivir, literalmente por sobrevivir, por conseguir lo indispensable para sobrevivir, que se meta a discusiones, vamos a decirlo, de un sistema nacional anticorrupción. Démosle opciones para que esa ciudadanía, esa comunidad pueda involucrarse en temas que le van a ayudar a mejorar su calidad de vida, su bienestar inmediato. Entonces, lo primero es, tenemos que construir esta institucionalidad, la tenemos que construir todos, exigirle a los ciudadanos, construir esta institucionalidad que permita que el ciudadano se involucre en aspectos que le afectan en el día a día. Y el segundo aspecto que es central de esto es tener resultados. Uh-huh. La ciudadanía también está harta. Hemos visto mucha forma de participación de la ciudadanía, simple y sencillamente todas las denuncias que sabemos de corrupción, etcétera. Y cuando no vemos resultados, pues decimos así literalmente, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué seguimos denunciando? ¿Para qué seguimos acudiendo si no pasa nada? Pero Jesús, es un poco el mismo matiz que había antes de la alternancia, cuando de antemano el discurso que se movía era, ya sabemos quién va a ganar, ¿para qué hacemos nada? Y acá estamos exactamente como en el mismo camino, en la misma ruta. Se denuncia y no pasa nada, y entonces ¿para qué? Y entonces ya vemos como cotidiano que de repente los señores, veía hoy que el diputado recientemente fallecido en un accidente, Carlos Hermosillo, en Chihuahua, pues tenía una maravillosa colección de relojes que ahí la exhibieron, y entonces uno dice, pues, ¿y luego? O sea, ya lo supimos. ¿Y luego? Mira, el caso que tocas es fundamental, porque ¿qué es lo que hemos tenido? Y ahí tenemos algo que es muy interesante para revisar. Creo que en materia de transparencia hemos avanzado. Hoy tenemos acceso a datos ciertos que antes no teníamos. Antes intuíamos que sucedían muchas cosas, pero no teníamos la posibilidad de evidenciarlos o de tener las evidencias. Hoy lo tenemos.
¿Cuál es lo lamentable de esto? De que hoy tenemos la certeza de que hay corrupción, tenemos la certeza de los niveles de corrupción, pero no hay sanción. Hemos avanzado en transparencia, pero no hemos avanzado para nada en rendición de cuentas, que no son lo mismo. La transparencia es un elemento indispensable de la rendición de cuentas, mas no suficiente. Para que haya rendición de cuentas tiene que haber explicación, justificación y además sanción. Y aquí no tenemos sanción, simple y sencillamente sabemos qué sucede. Y para decirlo en forma más coloquial, muy coloquial, transparencia sin rendición de cuentas es cinismo. Y en lo que han crecido los políticos mexicanos es en cinismo. Yo no sé si la corrupción de hoy es peor que la del pasado, pero lo que sí sé es que el cinismo de hoy es inigualable. Hay quienes afirman que por lo menos eran más discretos, Sí, menos por lo menos. ostentosos. Por lo menos. Pero hoy, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué les da el poder, este permiso para enriquecerse? Porque eso es lo que sucede. A mí me gustaría conocer las declaraciones fiscales de todos y cada uno de ellos a lo largo de los últimos 10, 15 años, cuando llegan a buscar un puesto, como para darnos cuenta dónde estaba el inicio, dónde están ahora y qué les ha significado su cercanía con el poder. Totalmente, totalmente. O sea, lo que tenemos hoy son gobernantes que se sienten legitimados por el voto popular, porque esa sí es una diferencia. Hoy, de alguna manera, sí, todos los que llegan respaldados por un voto que no siempre es totalmente libre, y eso hay que aclararlo, porque también ha habido una gran se ha modificado muchísimo donde hoy se manipula la voluntad popular, pero eso lo podemos platicar por otra parte. Pero Jesús, pero es que aquí tendríamos que introducir el famoso tema de la pobreza. Claro. Sí, claro, las causas estructurales que están detrás de muchos de nuestros problemas. Gran parte, una de las causas de la inseguridad, de los niveles de inseguridad, es la pobreza. Una de las causas de la manipulación del voto, particularmente a través de la compra y coacción, es la pobreza. Y le podemos seguir. Una de las causas de no tanta participación ciudadana es la pobreza. O sea, tenemos un problema ahí de fondo y que no se ha podido resolver. No tan solo no se ha podido resolver, vamos empeorando. Y es que si vamos y revisamos el actuar de cada uno de los presidentes y de sus decisiones en función de los programas sociales, bueno, tal vez el referente más obligado, y acabamos de tener a Carlos Rojas aquí, es el de Solidaridad, ¿no? El de este famosísimo programa de Carlos Salinas de Gortari, que ahí empezaron las novelas, porque finalmente se hacían con estructura de novela los apoyos sociales. Y no ha habido apoyos sociales que alcancen para erradicar la pobreza. No, porque hay un problema de aproximación totalmente errado. O sea, cuando digo hay un problema de aproximación totalmente errado, para poder efectivamente tratar de combatir la pobreza y la desigualdad, que son dos cosas distintas y requieren dos políticas distintas, pero la aproximación tiene que ser a través de la política económica y a través de la política social. No se puede aislar la política económica de la política social. Tienen que ir las dos de la mano, y esto implica que haya una política integral precisamente para este combate. Y a eso, por supuesto, que se le tiene pavor. ¿Por qué? Por la captura que existe en muchos de los casos de los gobernantes. Es decir, introducir la política económica implica desde luego hacer revisión, por ejemplo, de toda la política fiscal, que implicaría desde luego revisar cuestiones impositivas, también de gasto, que son los dos grandes instrumentos, pero está vedado hablar de los impuestos, ¿verdad? Y sabemos, y esa es una realidad, que las grandes corporaciones al final de cuentas pagan una baba de impuestos, nada que corresponda con los ingresos y las utilidades que tienen, ¿verdad? Jesús, nuestros políticos están en el buró de crédito. Todos. Todos tienen grandes adeudos, y desde hace muchísimos años. No serían sujetos a ningún crédito en ninguna institución. Absolutamente. Comparto totalmente esa reflexión. Y sabemos que estar en el buró de crédito tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Y porque además ni siquiera a ellos les está costando, nos está costando a nosotros como ciudadanos. Sí, tienes toda la razón, porque al final de cuentas el costo para ellos ha sido demasiado bajo, porque ellos siguen escalando en posiciones a través de los arreglos cupulares. O sea, sí, yo digo, todos hablamos de la partidocracia, pero hay por ahí algunos académicos que
pues identificaron lo que ellos llaman los partidos cártel. Y ellos identifican a estos partidos que son los que tienen el control, que aquí en México eran 3, PAN, PRI y PRD, y que se ponen de acuerdo, se reparten el poder y obviamente pues a lo que se dedican es no solo a preservar, sino a ensanchar sus privilegios. Y eso es lo que han hecho a partir de 2007 esos 3 partidos. Ahorita se está acabando ese cártel y veamos qué sucede, porque se está desplomando el PRD, porque hay 2 grandes elementos disruptivos. Uno, las candidaturas independientes que ganaron algunas posiciones, porque Morena está emergiendo y no es parte de este cártel. Pero tenemos que ver qué es lo que sucede a partir de esto. Y entonces, como todos los cárteles, pues los partidos y los dirigentes, porque no son todos los militantes, son los dirigentes de estos partidos políticos, los dueños, en algunos casos son inclusive franquicias muy rentables. Sí. Claro. Porque el financiamiento que reciben les permite vivir muy bien a los dueños. Y entonces justamente lo que tú dices, porque ni siquiera tienen que recurrir al crédito. ¿Por qué? Porque les entregan el dinero. Son las dádivas, es este altísimo financiamiento público que se les está entregando a los partidos políticos. Y que soy partidario del financiamiento público, pero no de esos excesos con los que reciben los partidos políticos. Claro. Jesús, pues nos quedamos con ganas de seguir escuchando las reflexiones. Por lo pronto, la propuesta es que sigamos leyendo a Jesús Cantú en las páginas editoriales del Siglo de Torreón y que tengamos de vez en vez la oportunidad de encontrarnos, aunque sea vía telefónica, en este espacio. Con muchísimo gusto. Será para mí un privilegio el poder conversar. Bienvenido a La Laguna. Muchísimas gracias. Que le queden gratos recuerdos. Claro que sí. Gracias. Jesús Cantú estuvo con nosotros.